el desarrollo de nuestra civilización, construimos muros físicos y barreras mentales para separarnos de lo natural, para sentirnos seguros ante otras especies, ante la nuestra propia y ante la intemperie. Creamos guetos humanos y los llamamos ciudades, espacios sin más vida que nosotros y aquello que decidimos que podría vivir en ellos. Hemos hecho tanto separándonos y diferenciándonos del medio que nos acoge, que nos estamos olvidando que somos parte de aquello de lo que nos separamos, parte del ecosistema. Concretizamos el mundo. Olvidamos que cada cuadra, calle, plaza, un día fue bosque, pradera, sabana o desierto. Nuestra mente pareció asimilar que las junglas de concreto son lo natural. Se volvió lo normal. Pero, ¿qué está ocasionando hoy este olvido, esta separación? Quisimos averiguarlo. La especie humana nunca estuvo en un riesgo tan grande de acabar con la capacidad de respuestas de la naturaleza a las necesidades que tiene. No es de los millones de años que el hombre está sobre la Tierra, empezó relativamente hace muy poco, a mitad del siglo XIX, con la revolución industrial, en que el hombre hizo grandes descubrimientos que fueron haciendo que se necesitaran más recursos para conseguir una calidad de vida mejor, que se consideraba así. Esa calidad de vida cada vez se fue haciendo autónoma, se convirtió en consumo, y un consumo con caducidad. Que es causa del modelo de desarrollo por el que se ha optado en nuestros países y en este caso en México, ¿no? En el momento en que se da todo el proceso de industrialización, incluso cuando el milagro mexicano y la sustitución de importaciones y eso, pues lo bonito, lo importante, lo moderno eran las ciudades y era la industria. Y desde ese momento el campo empieza a ser un sector muy castigado y se le da la tarea nada más de alimentar a las personas que estaban creando estas megalópolis que hoy son características de América Latina. Y yo estoy viendo que entre la gente de mi edad que les dejaron algún beneficio, algún derecho o algún espacio de tierra o bosque donde vivir, y que muchos de ellos por lo menos estudiaron la educación básica, están en la Riviera o en otros lugares trabajando, y eso viene a desarrollar ¿qué hacen con esos? Pues muchos de ellos lo terminan vendiendo, lo terminan cediendo a otras personas y se están yendo en las ciudades porque piensan que allí existen más posibilidades de desarrollo que aquí en las comunidades. En la vida actual, podríamos pensar que la comida proviene del mercado, supermercado o de la tienda de la esquina, que el bistec de nuestra mesa surgió en la carnicería empaquetado y etiquetado. La computadora o pantalla donde se proyecta este video no nos recuerda en nada las minas o pozos petroleros de donde vienen sus piezas. No nos hablan de naturaleza. Nos creímos que la forma en la que los demás estaban desarrollando era la correcta. Y nos creímos que debíamos imitarlos, ¿no? Entonces, cuando en México empezaron a surgir esas cadenas de supermercados, pues era una realización casi personal, ir en el carrito, ¿no? Y tener todas las alternativas para elegir de un solo producto. Nos enfocamos más ya ahorita a los videojuegos, redes sociales, todo lo que son ya las tablets, todo lo que enfoca la tecnología, ¿no? Todas las personas a veces queremos ser a veces, ¿no? Como lo que vemos en la televisión, ¿no? Cuando realmente es algo irreal, ¿no? No es realmente lo que se muestra, ¿no? Nos enfocamos en algo que no es tan importante y dejamos a un lado lo que realmente nos debería de importar, ¿no? Cuando las personas viven a partir de la sociedad de consumo
y centran no en la naturaleza, en vivir, en disfrutar, sino en tener más lo nuevo, lo moderno, cambiar de vehículo, de todo, que es en la sociedad, especialmente en las sociedades llamadas avanzadas, le estamos exigiendo a la tierra más de lo que puede dar. Nuestros antepasados, sabemos que ellos vivieron sin dinero, tenían asegurado una alimentación, por lo menos 2 años. Hoy todos quieren comer carne, aunque después hipertensos, ciertas enfermedades que nuestros abuelos no padecieron porque ellos, aunque no tenían dinero, pero tenían asegurado por lo menos 2 años alimentaria, algo que no tenemos ahorita, aunque tengamos dinero. Se da un proceso paulatino de desvalorización del campo. Se nota, en primer lugar, en castigar los precios, porque había que dar alimentos baratos para las ciudades y para la industria, y por otro lado, en asociar lo moderno y lo elegante y lo valioso con lo urbano y ver el mundo rural como sinónimo de atraso, como sinónimo de indígenas. Yo dudo mucho que algunos de los jóvenes que viven en Chetumal tengan idea de dónde vienen las frutas, las verduras o el maíz de las tortillas que se están comiendo en sus casas. Hemos perdido como ese concepto de integralidad, ¿no? Producir algo o una parte de nuestra alimentación. Automáticamente eso nos va a empezar a hacer pensar que somos parte y que tenemos que darle gracias a esa tierra por lo que nos da. Vivir en armonía. Estamos muy fuera de la armonía. Una expresión brasileña me encanta, que es afagar a terra. Es acariciar. Me encanta el sembrar una planta, acariciar la tierra y verla crecer. Esto hay que educar a nuestros hijos en eso. Ahí entra la educación. En las universidades, donde debiera ser el lugar donde se privilegie la formación de los futuros científicos, de los ingenieros, la educación ambiental y los principios de una formación ambiental debieran estar allí y ser parte de. Sin embargo, no están. En la educación no hay una política pública definida que impulse que los maestros sean los principales divulgadores de una educación ambiental. En la academia generalmente producimos artículos que muy pocas veces llegan a los productores o a la gente que hace uso de los recursos o a los tomadores de decisiones, ¿no? Solamente sirven para que lo consulten otros académicos sin que tengan un impacto mayor en las comunidades o en la conservación y el manejo de los recursos. Tendría que ser una educación desde niños donde se aprenda a valorar el trabajo que se hace en el campo. Desafortunadamente esa valoración no se da tampoco en las escuelas en el campo y la prueba está en que en las comunidades rurales, mientras más educación tienen las personas, más tienden a migrar y a salir. Yo creo que las escuelas, las universidades están formando gente para trabajar en las empresas, no están formando gente para que se arraiguen en sus comunidades y puedan encontrar un desarrollo en sus propias comunidades. Iluminamos la noche. Con la agricultura y domesticación de especies, controlamos la vida que nos daría vida. Y nos fuimos sintiendo capaces e independientes del ambiente. Desviamos cauces de ríos, perforamos las entrañas de la tierra, tomamos recursos y los tornamos en algo tan diferente que olvidamos de dónde surgieron. En el sector de la pesca, en la vida costera, no puede hablarse de un alejamiento, sino que al contrario, hay cada vez más conciencia de la dependencia de los recursos, afortunadamente. Por ese lado es una cosa positiva, pero por otro lado lo que sí es más difícil es poner los límites de explotación. El argumento del sector pesquero es que ellos dejarían de pescar con mucho gusto sabiendo que el recurso ya está a un nivel de alta explotación, pero que no lo pueden hacer porque no tienen opciones para sobrevivir. ¿Qué pasa si ellos tuvieran que hacer una veda de varios meses sobre algún recurso o sobre varios recursos?
Lo que ellos argumentan es que esos meses ellos no tienen ingreso, que ellos viven al día. Llegaron los híbridos y todos nos apantallamos por los híbridos porque en lugar de 1 tonelada cosechamos 3 toneladas. Nos olvidamos mucho de que el híbrido tenía una dependencia de mucha agua, necesitaba mucha agua, necesitaba fertilizantes, necesitaba plaguicidas, todo un paquete tecnológico. Ambos sectores, el sector grande, el industrial y el sector artesanal, ya resintieron los efectos de llegar a los límites de explotación y eso los ha hecho reaccionar. Sin la diversidad de especies se alteran ciclos, procesos y funciones vitales. Sin los servicios de ecosistemas nos quedamos sin aire puro, sin agua potable, sin refugios. Sin las selvas y bosques perdemos importantes filtros de dióxido de carbono, se calienta el mundo. Y si el clima cambia drásticamente se altera todo lo conocido. Le hemos dado hasta con la cazuela a la biodiversidad biológica. O sea, nos hemos sentido dueños, nos hemos sentido amos y la hemos utilizado sin consideración y sin misericordia. Y esta misma falta de misericordia y de consideración, lo mejor de la historia es que es a contra de nosotros mismos. Y va a llegar ese punto en el que vamos a decir en qué momento dejamos que la tecnología y que todo el mundo superficial nos dejara acabar con toda la naturaleza y con todo lo que realmente era importante y que no lo dejamos, no lo vimos. La realidad la estamos viviendo. Todo lo que se habla del cambio climático, pues es cada vez una realidad que nos abruma. Lo que me preocupa es que tanto se ha repetido, tanto se ha dicho, tantas cosas van sucediendo que primero del asombro, del enojo, luego se pasa al desinterés. Tenemos que acercarnos los académicos más a ellos, a los lectores, ¿no? Tenemos que buscar una mayor comunicación, hacerles conocer los resultados de nuestros trabajos. Sí hay que llegar al reconocimiento de límites. Hay conciencia y hay una idea de llegar a un nivel límite. Los recursos son finitos, hay un momento en que hay que parar. Por no verlo, no se les está dando el cuidado que se requiere. Entonces yo sí hago un llamado de que aún aquellos recursos que no se ven, como el recurso hídrico sobre el cual están nuestras casas, está toda la roca y el suelo de la península, y sí necesitan atención y prioridad, más cuidado. Y ahí siento que es tarea de las organizaciones no gubernamentales, es tarea de las universidades, promover con los legisladores que las medidas que sabemos que hay que tomar se conviertan en reglas. Y no solo que se conviertan en reglas, sino que se cumplan, que se vigile que se cumplan. Si aprendiéramos a vivir en esa armonía que no se aprende en ninguna universidad, eso sería la sabiduría para la especie humana. Y hace falta despertarla. Ojalá que haya gentes que despierten y sepan despertarla en muchos lugares y que sepamos vivir con menos para vivir con más alegría y más solidaridad con los que no tienen. Es momento de extendernos, bueno, y es conveniente para mi comunidad, es conveniente para mi medio, es conveniente para mi planeta. ¿Qué están dispuestos a hacer cuando ustedes se den cuenta que ya llegaron al límite? Ya están ahí. O sea, no en ese momento hay que decir, oye, pues vamos a ver qué hacer. Y la gran pregunta probablemente que tengamos que hacernos ya es que si tenemos tiempo como especie para cambiar. Si el vuelo que lleva esta lancha de motor se puede detener todavía. Despertemos, humanidad. Es una cuestión de la especie humana. Es necesario despertar. Y ese despertar tenemos que socializarlo entre nuestros amigos, nuestra familia y ponerlo en práctica nosotros mismos.